Hola, hola. Hola, Colo. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Hola. ¿Todo bien? Ya vamos, ¿eh? Esta abril ahí quedó en el limbo. Bueno, ya va a entrar. Bueno, ahí entró, bien. Largamos. Bien con lo de ayer, esa pequeña actividad que dejé, todos los que me mandaron algo estaba bien hecho, por ahí faltaba alguna pavadita. Bueno, Greta tuvo un temita con la calculadora, pero errores menores, pero en general estuvo todo bien, bien planteado. La idea es hoy ver el otro teorema, que es el teorema del coseno, el que vimos es el teorema del seno, y algunas cuestiones más como para ya terminar con los contenidos de la unidad. Un par de ejemplos que voy a dar de problemas, aplicación a problemas como los que están en la guía, y ya después les queda a ustedes laburar. Este jueves no vamos a tener clase porque tengo mesa acá en el colegio, así que no va a haber actividad. Entonces les va a quedar desde hoy, digamos, hasta el lunes que viene, como para resolver los problemas. Se van a trabar en un montón. Bueno, entre lunes y martes iremos sacando las dudas, algunos ejemplos que resolveré yo acá en el pseudo pizarrón, porque sé que suelen ser conflictivos, pero muchos van a poder hacerlo sin inconvenientes. Les pido ahí que me den una mano entre ustedes con el cotejar con las respuestas, ¿sí? Si a todos un problema le está dando, o a la gran mayoría le está dando lo mismo, esa probablemente sea la respuesta, porque probablemente me demoren en darlas, y así pueden ir viendo si están avanzando bien o no. Y si hay mucha discrepancia entre las respuestas de un problema, bueno, por supuesto que ahí lo vemos y intervengo yo como para dar la respuesta oficial. Bueno, largamos. Manos arriba. Ahí está. Triángulo segunda parte. Teorema del coseno. Bueno, acá presento el mismo esquema que nombré en la clase anterior, el tema del triángulo genérico con los tres lados A, B y C y con los ángulos
nombrados de la misma forma que el lado de enfrente, ¿no? Respetando eso para que las fórmulas funcionen bien. Este teorema es una especie de extensión del teorema de Pitágoras a triángulos no rectángulos y dice lo siguiente. Es una fórmula, no le traten de, antes de mostrarla, no les traten de encontrar un porqué. Las fórmulas en general, el porqué se llama la demostración y es muy complicado. Ustedes tómenla como una ley universal que funciona. Y dice esto. Dice que el lado a al cuadrado es igual al lado b al cuadrado más el lado c al cuadrado, menos 2 por b por c, por el coseno del ángulo a. Y acá hay un tema de letras que quiero dejar en claro, y es el siguiente. En un problema uno decide a quién llama A, B y C. Es cuestión de nombres, ¿sí? Después, por supuesto, los ángulos, bueno, ya sabemos, el de enfrente tiene que tener la misma letra. Acá lo importante es que se respete lo siguiente, que el lado que tenemos acá, al cuadrado, el que está solito a la izquierda del igual, sea la misma letra que el ángulo que tenemos acá. O sea, estos dos, o esta parejita de lado y ángulo, tienen que estar enfrentados. Y después los otros dos son los que aparecen, por supuesto, acá y acá, y se repiten en esta parte. Porque algunos dan como tres versiones de la fórmula esta. Dicen, bueno, también el teorema del coseno dice que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. Y es exactamente la misma fórmula, chicos. Lo que está cambiando es a quién llamo a, b y c. Habría otra tercera versión que tiene al lado c a la izquierda. Me parece medio tonto tener que dar tres versiones cuando es lo mismo con nombres distintos. Entonces, lo que tienen que respetar para que la fórmula funcione, insisto, es que el lado que aparece acá sea el lado opuesto al ángulo que está dentro del coseno. Bien, después con eso todo lo demás funciona bien. Bueno, lo que acabo de decir. Lo importante es que el lado que está se me escapó una, el miembro izquierdo sea el opuesto al ángulo que está dentro del coseno, independientemente de si es el lado A, el lado B o el lado C. Hablemos de un lado. Y ahí vamos a ver un ejemplito, como hicimos ayer, de cómo se aplicaría esto en un problema concreto. Vamos a calcular todo lo desconocido en el triángulo cuyos datos se muestran en el esquema. Entonces, aquí tenemos en el esquema, les doy como datos estos dos lados, de 12 y 17, y este ángulo de acá de 79. ¿Bien? Así que vamos a calcular el lado C y los ángulos B y A. Antes de empezar, fíjense cómo acá el teorema del seno, que es el que vimos ayer, no me alcanza. Porque en todas las parejitas lado, ángulo de enfrente, siempre una de las dos cosas no las conozco. Por ejemplo, acá no conozco el ángulo A, acá no conozco el lado C, y acá no conozco el ángulo B. Entonces, si yo planteo el teorema del seno, inevitablemente voy a tener dos incógnitas. Plantee lo que plantee, siempre voy a tener dos incógnitas. Entonces, en este ejemplo, muestro por qué el teorema del seno a veces es insuficiente, según la información que se les brinde en el triángulo. Bueno, volvemos al teorema del coseno, que es el que nos importa. Bueno, me quedó todo al revés. Me quedó la respuesta a lo último. Bueno, muestro todo junto. Este escenario, dice, donde conocemos dos lados y el ángulo que forman, conocemos dos lados, que son estos dos, y el ángulo que esos lados forman, que es el de 79 grados, es típico de aplicación del teorema del coseno. Y en general la idea es que tomen como el lado que está a la izquierda del igual en la fórmula a el lado que nos falta. Entonces, aplicando el teorema del coseno, tendríamos que este lado al cuadrado, c al cuadrado, es igual a este lado al cuadrado, 12 al cuadrado, más este lado al cuadrado, 17 al cuadrado, menos 2 por 12 por 17, por el coseno del ángulo que está enfrente a el lado C, o sea, el ángulo de 79 grados. De ahí surge esta ecuación, donde la única incógnita es el lado C. Todo lo demás es dato. Toda esta cuenta que está a la derecha del igual, todo esto lo pueden meter así de una como está en la calculadora, 12 al cuadrado más 17 al cuadrado, bla, 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 y la calculadora les va a devolver
como resultado de ese miembro de la derecha, 355,15, con lo cual paso el cuadrado como raíz, y la raíz cuadrada de 355,15 es este número que tenemos acá. Este es entonces el valor de la medida del lado desconocido. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta, Colo. Dime. Cuando escribiste la ecuación, yo puse -2 por B por C por coseno de A, no por coseno de C. Claro, en realidad es el coseno del ángulo enfrentado al lado que está a la izquierda del igual. Que en este caso fue C. ¿Qué? Mira, espera que hay mucha raya. El ángulo que está acá adentro tiene que ser el ángulo de enfrente del lado que esté de este lado del igual. No tiene que ser necesariamente A. Eso es una cuestión de nombres. Lo importante es que sea, si acá tenemos el lado C al cuadrado, entonces acá tiene que ir el ángulo C. Si acá estuviera el lado B al cuadrado, entonces acá tiene que ir el ángulo B. Y el ejemplo que había escrito, si acá estuviera el lado A, acá estaría el ángulo A. ¿Se entiende la relación? Sí. Ahora sí. Tiene que respetarse eso. Si eso no se respeta, la fórmula es falsa, no funciona, el teorema está mal aplicado. Después los otros dos lados son los que van a aparecer en toda esta parte, ¿sí? Los dos que sobran. Pero esta relación es importante. El ángulo que está dentro del coseno y el lado que está a la izquierda del igual tiene que ser la misma letra. O sea, tienen que ser enfrentados. Bueno, entonces ya tenemos la medida del lado C. ¿Qué nos falta? Que, claro, hice todo... Me quedó mal Y hacer orientado. el teorema del seno para sacar alguno de los ángulos, ¿o no? Sí, se podría usar también el teorema del coseno. Por eso digo, ahora que conocemos los tres lados, podemos usar el teorema del seno o el teorema del coseno para calcular alguno de los ángulos interiores faltantes. ¿Por qué digo que también se puede usar el teorema del coseno? Porque si miramos la formulita del teorema del coseno, vuelvo, ahí está, la general, digamos, esta. Fíjense que esta fórmula, fíjense que involucra los tres lados y un ángulo interior. Y cuando yo los tres lados los conozco, porque ahora ya habiendo calculado C, los tres lados los conozco, puedo hacer un planteo de tal forma que el ángulo, el único que aparece en esta fórmula, sea una de las incógnitas y despejarla, sin ningún inconveniente. O sea, una posibilidad sería resolverlo por el teorema del coseno, pero también se podría hacer usando el teorema del seno, que si mal no recuerdo es lo que hice. Vuelvo. Ahí va. Arbitrariamente, por eso digo, porque se me canta, significa eso en términos formales, elijo el teorema del seno, como para cambiar un poquitito. Y entonces planteo que 18,845, es decir, lado C dividido el seno del ángulo de enfrente, seno de 79, tiene que ser igual a, y acá elegí la parejita, 17 dividido seno de B. Y esa es la ecuación que me va a devolver B, que ahora la voy a resolver. Pero me quedó toda la animación mal. Bueno, no le den bola a eso último, todavía. Planteo la ecuación, resuelvo la cuenta que está a la izquierda del igual, con la calculadora, eso me da 19,198. Paso el seno de B multiplicando y traigo dividiendo el 19,198, con lo cual me queda que seno de B es igual a 0,886. Perdón, Sí. me perdí cuando calculaste A. Que no sé cómo hiciste para que te queden grados. O sea, no sé qué hago mal porque me quedo con coma. Espera, ¿cómo A? Si no aparece A acá. El ángulo A. Es que no lo conozco todavía. ¿Qué es esa A de abajo? Porque no, eso no lo des bola, es el final del ejercicio y me quedó mal la animación. Bien. Después vas a ver Pensé cómo que lo ya lo habían calculo. hecho antes, porque No, me perdí no, escribiendo. recién me di cuenta que me quedó el orden de la animación mal y por eso me apareció primero lo que Sí. el último. No pasa nada, pero me había perdido escribiendo y no sabía. Seguime con lo negro, digamos. Entonces llegamos a que el seno del ángulo B es 0,886. Bueno, acá, fíjense por qué vimos ecuaciones trigonométricas antes que esto, porque es normal que en estos problemas nos queden pequeñas ecuaciones trigonométricas. Eso que nos quedó ahí, seno de B igual a 0,886, es una ecuación trigonométrica. Entonces la vamos a resolver haciendo arcoseno de 0,886,
que esa sería una solución, y la otra que es 180 menos, ¿sí? Como siempre, como en cualquier ecuación. O sea que tenemos aparentemente dos posibles valores para el ángulo B, que son los dos que se están mostrando ahí. El que me dio la cálculo, que es el 62, 22, 29, y 180 menos eso. Pregunto, ¿los dos ángulos son posibles valores para el ángulo B? No, ¿Por? solo el 62, porque tiene que sumar 180. Claro, exactamente. Si yo pienso que el ángulo B mide 117 y pico, entonces con el que ya conozco que mide 79, que está en el triángulo, ya se me repasa de 180. O sea que en este contexto, en este problema, esta opción no es una opción, o esta solución no es viable, porque no respetaría lo que tiene que cumplirse, ¿sí? Se me pasaría de 180 sumando solamente dos ángulos, todavía ni siquiera pensé en el ángulo A. En algún problema, eso depende de cómo esté planteado, podría ser que las dos opciones fueran viables, y entonces uno ahí tendría que decir, bueno, evidentemente este problema tiene dos soluciones, y como abrirse en dos posibles triángulos que cumplan con la información que se dio al principio. Yo trato de armarlos, sobre todo en los exámenes, para que no pase eso y la solución sea única, ¿sí? Entonces, en realidad el ángulo B toma este valor. Y ahora entonces, ahora sí aparece el por qué A mide eso. ¿Por qué A mide eso? Y porque si ya tengo B y ya tengo el de arriba, el C, que era 79, bueno, lo que falte para 180 es lo que tiene que medir A. Acuérdense que cuando dos ángulos interiores los conocen, el tercero sale haciendo la cuentita, sabiendo que suman 180 los tres. ¿Bien? Entonces ya tenemos todo, porque tenemos los tres lados y los tres ángulos interiores, más no se le puede pedir a un triángulo. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Que sobre todo que me apareció la respuesta al final y eso. No. Bueno. Un gran problema que surge a veces en la resolución de problemas con triángulos y con trigonometría es, bueno, che, ¿y yo qué tengo que usar? Yo le digo un problema. ¿Y cómo sé si tengo que usar el teorema del seno o el teorema del coseno? No hay receta para eso, chicos. Son dos herramientas. Es como un destornillador y una pinza, ¿sí? Si vos tenés que ajustar un tornillo, vas a agarrar el destornillador. Si tenés que sacar un clavo, vas a agarrar la pinza. O sea, cada una de las herramientas sirve para determinados contextos. Ustedes lo que tienen que hacer es leer el problema, armar un esquema, un diagrama, si no lo hubiera, y en función de los datos que tengan, ver qué es lo que les sirve. En muchos problemas pueden utilizar los dos teoremas por igual, ambos sirven y uno elige ahí, bueno, prefiero usar el del seno o prefiero el del coseno por una cuestión de afinidad. Como me pasó en esta segunda parte, donde yo pudiese haber, les mostré recién, usado para esta última sección el teorema del coseno sin ningún inconveniente. A veces, como también pasó en este ejemplo, al principio, no pueden elegir. A veces la información que les dan les permite plantear algo útil usando solamente uno de los dos. En este caso, bueno, el teorema del coseno fue lo que usamos al principio. Eso depende de las características de cada problema y no hay una receta. Y a lo sumo, lo peor que puede pasar es que planteen alguna cuestión que tenga que ver con el teorema del seno, por ejemplo, y que se fijen que les queda, no sé, mira, me quedan dos incógnitas, no puedo despejar nada, listo, no sirvió. Borran y hacen un planteo a través del otro teorema. No, tampoco es tan grave, es fácil darse cuenta cuando el teorema no sirve. Bien. Ah, ya sé qué es eso. Bueno, un problemita y también sí, tuve un lío con las animaciones, no chequeé antes de arrancar. Problema. Un barco parte del punto A y avanza 103 millas en forma rectilínea, o sea, eso significa que va derechito. Luego dobla 45 grados y avanza otras 220 millas. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra del inicio? Y acá aparece entonces el esquema de lo que fue el recorrido del barco. El barquito arrancó desde este punto, avanzó estas 103 millas, dobló 45 grados, y mucho cuidado, acá siempre hay un problema cuando encaran este problema, otra vez, por primera vez, y que yo en general no hago como ejemplo, cometen el siguiente error. Dicen, bueno, ahí me habla de un ángulo de 45 grados y acá tengo un triángulo, entonces este ángulo tiene que ser el de 45 grados.
Eso tiene dos errores, uno conceptual y uno burdo. El burdo, que es el que más importa y el que necesito que vean, es que ese ángulo, chicos, no puede medir 45 grados. Estamos de acuerdo que ese ángulo es recontraobtuso, ¿sí? Y el conceptual tiene que ver con lo que se entiende como giro. Cuando uno dobla 45 grados, imagínense que vienen, no les quiero hablar de calles porque por ahí alguno no está muy familiarizado con las calles de Mar del Plata, pero si uno viene por una avenida y agarra una diagonal, eso sería doblar 45 grados, ¿estamos de acuerdo? Vamos derechito y me desvío en una diagonal, estoy doblando 45 grados. O sea, yo venía por la avenida y en un momento me desvío 45 grados porque agarro una diagonal. El ángulo de 45 grados, el ángulo de giro, digamos, es este. Es el ángulo que se forma entre lo que hubiese sido no doblar, o sea, seguir derecho, y la nueva trayectoria. Ese es el ángulo que uno se desvía, el ángulo que uno dobla. No tiene nada que ver con este, que si bien se puede calcular muy fácil, no es el ángulo que se está dando. Entonces, en este problemita, cuando el barco gira 45 grados, tenemos que entender que ese ángulo de 45 grados es este ángulo de acá. Ese ángulo que se forma, insisto, entre lo que hubiese sido que el barco no doble, se hubiese seguido derecho, y la nueva trayectoria. Eso es lo que se desvió. Entonces, 103 millas para el primer tramo, 220 millas para el segundo tramo, y ahí tenemos entonces el ángulo de 45 grados, que fue el desvío que tuvo el barco al doblar. Estos son los datos directos y puros que me da el problema, y me está preguntando claramente cuánto vale X, que es la distancia al inicio, es decir, desde donde está ahora al final hasta donde estaba al principio. Esta línea naranja es lo que queremos calcular. Y ahí se forma claramente un triángulo, y todos lo están viendo. Qué cosa con las animaciones, hice todo malo. Donde vamos a ver qué podemos plantear. No le den bola a esto rojo, es más. Voy a borrar. Ahí va. Bueno. Datos indirectos. Si ese ángulo mide 45 grados, el ángulo de giro, digamos, el que a mí me interesa, porque nosotros trabajamos con ángulos interiores de los triángulos, esos son los que nos sirven. A mí me interesa saber cuánto mide este ángulo de acá, o me sirve. Bueno, obviamente es 135. ¿Por qué? Porque es lo que falta para 180, es el suplementario. O sea, fíjense que acá tenemos, entre todo esto, tenemos un ángulo de 180. Si la parte de arriba mide 45, la de abajo tiene que ser 135. Así que ese dato indirecto me va a servir porque lo necesito, y estoy de vuelta en el escenario que describí en el problema o en el ejemplo anterior, donde conozco dos lados, que son estos dos, y el ángulo que forman esos dos lados, que es el de 135 grados. En ese escenario el teorema del coseno se lleva muy bien porque me permite de una manera muy sencilla calcular el lado faltante. ¿Sí? Entonces, por el teorema del coseno, vamos a poder plantear que x al cuadrado, o sea, el lado que desconozco al cuadrado, es igual a, y bueno, 103 al cuadrado, más 220 al cuadrado, menos 2 por 103 por 220, por el coseno de 135. Esto es el teorema del coseno aplicado a este triángulo con los datos que tengo. Otra vez, y de la misma manera que en el ejemplo que puse anteriormente, todo esto lo pueden meter en la calculadora así de una, hacen la cuenta, eso les va a dar que x al cuadrado es, bueno, 91.055,079. Calculan la raíz cuadrada entonces de este número y nos queda que x vale 301,753. Millas pongo porque son las unidades en las que se está trabajando en este problema. Esa es la Tengo distancia. una pregunta, perdón. Perdón. Sí. Nunca pongo en la fórmula unidades, ¿o no? Solo le agrego al final si hay a poner una respuesta. Claro, sí, ¿no? con la calcu trabajen con números abstractos y al final en la respuesta ahí pongan las millas o la unidad que corresponda para que tenga sentido, ¿no? Sí. Gracias. Y entonces tenemos que la distancia del barco a la posición inicial es de 301,753 millas. Muy bien. Acá la diferencia con el problema anterior es que hubo que armar el esquema, ¿sí? No estaba el diagrama ya hecho. Siempre hay que hacer, o hay que tratar de usar un diagrama de análisis.
Y vamos con lo último y el último ejemplo. En muchos problemas van a notar que se habla, en varios, se habla de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Y quiero explicarles qué es eso, que es un concepto muy sencillito, para que puedan entonces armar bien los esquemas y poner bien los datos, porque si arman mal el esquema o ponen los datos donde no van, la cosa va a estar mal. Cuando tenemos un observador, una persona que mira algo, o una cámara que observa algo, desde ese punto donde está el observador se puede imaginar siempre una horizontal, que sería la línea que surge cuando miramos hacia adelante. Y es una línea de referencia que a veces forma parte del dibujo, porque es el piso, o porque es, no sé, una pista de aterrizaje o algo que forma parte del dibujo, o a veces tienen que ustedes artificialmente trazarla, porque respecto de esta línea, si la persona o el observador tiene que mirar algo que está hacia arriba, o sea, si uno tiene que levantar la vista para observar algo que está en el cielo, por ejemplo, entre la horizontal y esa visual hacia arriba en este caso, se forma un ángulo que se llama ángulo de elevación. Sin embargo, si uno tiene que bajar la vista para mirar algo, por ejemplo, si uno estuviera, no sé, en la punta de la Torre Eiffel y observa un auto que está en la avenida de París, entonces va a tener que bajar la vista. Ahí se va a formar entonces una visual hacia abajo, y el ángulo que se forma entre la horizontal, donde uno está, y la visual hacia abajo, se llama ángulo de depresión. O sea, cuando se habla de ángulo de elevación, se habla de un ángulo que es desde la horizontal hacia arriba, y cuando se habla de un ángulo de depresión, es un ángulo desde la horizontal hacia abajo. La horizontal, insisto, a veces no está dibujada y tienen ustedes que trazarla como referencia, porque si no, los ángulos los van a poner mal. Teniendo esto en cuenta, entonces, hacemos el último ejemplito. Dice, desde la terraza de un pequeño edificio, y ahí dibujamos el pequeño edificio, y una persona, un observador en la terraza, se observa la terraza de otro edificio, ahí tenemos otro edificio, y ahí está la observación hacia la terraza del otro edificio, con un ángulo de elevación de 27 grados. Entonces yo tengo que trazar la horizontal respecto de este observador, porque no está dibujada, es importante que la dibuje. Aprovecho para poner que esa distancia entre ambos edificios, que es un dato, es de 56 metros. Y recién ahora entonces se visualiza el ángulo de elevación al cual se hace referencia en el enunciado de 27 grados, que es ese que tenemos ahí. Es cuánto hubo que levantar la vista para mirar la otra terraza. Después dice, se observa el hall de entrada, una observación hacia el hall de entrada, del edificio se refiere, con un ángulo de depresión de 15 grados. Entonces ese de abajo tiene que ser un ángulo de 15 grados. Determinar la altura de ambos edificios, o sea que se me está preguntando cuánto vale X, que es la altura del edificio chiquito, y cuánto vale Y, que es la altura del edificio grande. ¿Sí? Todo ese esquema que yo hice a la derecha, ustedes hubiesen tenido que construirlo, y en cada problema tienen que construir un esquema. Tenemos ahí todos los datos directos, y ahí hay dos datos indirectos que pensé que aparecían después, que son esos ángulos rectos que acabo de marcar, lo repito, ese de 90 y ese otro de 90. Digo datos indirectos porque cuando uno toma una distancia hacia algo, siempre hay que dirigirse en forma perpendicular. Si yo tomo la distancia en forma oblicua, me va a dar más largo. Si la distancia se busca la más corta. Entonces, es un dato indirecto que el ángulo formado entre la horizontal y el segundo edificio es un ángulo de 90 grados. Tiene que ser así. Entonces lo agrego al esquema para conocer más información. Cuanto más conozcan de un esquema, más fácil es calcular cualquier cosa que quieran. Bueno, fíjese que acá aparecen, si miramos, dos triángulos bien claritos, con bastante información sobre cada uno de ellos. Uno sería el triángulo rectángulo este que tenemos acá, ¿sí? Donde tengo un lado de 56 y dos ángulos interiores conocidos, y el otro sería el triángulo que tenemos acá abajo, donde tengo un lado de 56 y dos ángulos conocidos. También podríamos decir que tengo un tercer triángulo que sería todo este grandote de acá, ¿sí? Bueno, es cierto, pero por ahí me interesa más
enfocarme en los otros dos. Yo voy a trabajar con trigonometría sobre esos triángulos, entonces lo ideal sería que las incógnitas tengan que ver con los lados de esos triángulos. Con lo cual, esta altura del edificio menor, que llamé X y que la ubiqué visualmente acá, en realidad la puedo reproducir de este otro lado, porque corresponde a esta misma altura. ¿Sí? Esto también es X. Pero si lo veo de esta forma, tiene que ver con uno de los lados de los triángulos que me aparecen. Entonces lo primero que voy a hacer es decir, bueno, eso también es X. Voy a calcular esa X, que sería igual, por supuesto, a la otra. Y un dato indirecto y fácil de calcular es el tercer ángulo interior de ese triángulo de abajo, que es con el que vamos a empezar a trabajar. Si conozco 2, el tercero sale rápido, y es 75 grados. Como acá conozco entonces una parejita de lado y ángulo de enfrente, porque tengo el lado de 56 metros y el ángulo de enfrente de 75 grados, eso tiene aroma, digamos, a teorema del seno. Hay una cosa que yo a veces digo, y en pocos problemas falla, que es la siguiente. Si conocen más ángulos que lados, es mejor el teorema del seno. Y si conocen más lados que ángulos, suele ser mejor el teorema del coseno. Eso no lo anoté en el Power, me olvidé, pero estaría bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? En este caso, claramente conozco más ángulos que lados, y por eso el teorema del seno va a andar mejor. Entonces, por el teorema del seno tendremos que 56 dividido el seno de 75 grados tiene que ser igual a X, que es el que me interesa, dividido el seno del ángulo de enfrente, que es 15 grados. Bueno, esto ya saben cómo manejarlo, la cuenta de la izquierda se puede resolver fácil, el seno de 15 grados lo tenemos ahí, paso multiplicando, y ya tengo entonces X, que es 15,016, y sería la altura del edificio más chico. Medio problema resuelto. Vamos ahora, poniendo ya ese dato, a calcular la altura del edificio más grande. El edificio más grande yo a la altura total la llamé I, que es todo esto. Pero en realidad a mí me va a bastar con calcular este pedacito, para el cual voy a tener que trabajar de una manera muy similar a la de recién, pero con el triángulo de arriba. Si yo calculo ese pedacito, después le sumo el pedacito de abajo y en total eso me da la altura del edificio mayor. Con lo cual vamos a usar una nueva incógnita. Las letras son muchas y son gratuitas, así que voy a agarrar y voy a llamar Z a ese pedacito de arriba, que es el que me voy a enfocar en calcular. Y el ángulo faltante del triángulo de arriba, que es 63 grados, fácil de calcular también. Hacemos un planteo similar al de recién. Otra vez el teorema del seno es de utilidad por los datos. 56 dividido el seno de 63 tiene que ser igual a Z dividido el seno de 27. Bueno, hago las cuentas, calculo Z. No lo destaco porque Z no me importa, Z es un pedazo del edificio mayor. Lo que me interesa es que conociendo Z ahora puedo calcular I, porque es la suma entre Z y X, que fue 15,016. Sumamos estos dos pedacitos y eso me da la altura del edificio mayor, que es 43,55 metros. Así que los edificios miden 15,016 metros y 43,55 metros. Con estos ejemplos van a poder manejarse bastante bien con muchos problemas de la guía. No están en orden de dificultad, por ahí al principio a alguno no les sale, o varios no les salen, pero después hacia el final les empiezan a salir, así que si alguno trae problemas o no lo pueden plantear, bueno, lo pasan, esperan a que tengamos un espacio de consulta y lo iremos viendo, pero avancen porque seguramente van a encontrar después algunos que sean más fáciles o más parecidos a los que yo hice como ejemplo, ¿sí? Muy bien, listo chicos. ¿Alguna duda, pregunta de esto? No me No. puedo escribir por privado porque sigue dándome distinto algunas cosas en la calculadora. Dale, pero sí, ayer te colgaste. Ahora cuando termine, Sí, me olvidé ayer. avísame que lo vemos, dale. Bueno, Vale. cortamos entonces y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo. Chau, Colo, gracias. Chau, Colo. Chau, Colo. Chao.